invitación. Saludarlos a todos los colegas. Gracias por estar acá en este espacio para que podamos construir nuestras aulas como apoyo a todo lo que es nuestras materias dentro de lo que es el sistema presencial. Bien, para que nos podamos ubicar en el contexto y en nuestro espacio dentro de nuestra aula virtual, vamos a ver, puedo compartir pantalla, ¿no? Vamos a ver algunas partes teóricas. Esperen un ratito, voy a compartir mi pantalla. Ya. Entonces, antes de ingresar a nuestra aula, vamos a ver algunas cuestiones teóricas. ¿Ya? Entonces, la plataforma tiene varios recursos, ¿no es cierto? Me imagino que han visto el recurso tarea, el recurso lección, cómo darle formato a mi aula. En este caso vamos a ver la herramienta cuestionario para que nosotros podamos elaborar algunas preguntas, algunas encuestas, algunas autoevaluaciones o evaluaciones. Nosotros en la modalidad virtual, por ejemplo, utilizamos este recurso para tomar los exámenes parciales y el examen final. Cabe recalcar que estos exámenes son presenciales, pero los tomamos en laboratorio a través de un computador. Entonces, similar organización lo podemos utilizar para nuestro sistema presencial. Entonces, es muy útil, sobre todo para hacer las autoevaluaciones, porque ya lo tenemos sistematizado y automatizado todo lo que es la calificación. ¿Sí? También podemos hacer preguntas de ensayo, solo que estas preguntas ya tendríamos que calificarlas manualmente. No tiene disponibilidad todavía Moodle para automatizar este tipo de calificación porque ya es más difícil, ¿no? Es de desarrollo. Bien, entonces para crear nuestro cuestionario necesitamos 3 pasos. 1, crear nuestro banco de preguntas. 2, añadir el cuestionario. Y 3, recién ya elaborar nuestro cuestionario. ¿Sí? Si me preguntan, necesito crear el banco de preguntas, no es necesario, pero es recomendable primero crear este banco de preguntas porque me da mayor organización dentro del aula. Lo voy a tener organizado por categorías. Por ejemplo, mi categoría de la unidad 1, de la unidad 2, de la unidad 3. Entonces, así cuando yo cree o añada mi cuestionario, voy a poder elegir. Y de repente en mi banco de preguntas para la unidad 1 puedo tener 100, 200 preguntas y cada semestre alimentar. Va a ser similar a la toma de examen de la PCA. Hay un banco de preguntas, ¿no es cierto?, con un X número de preguntas, valga la redundancia, y de ahí se eligen 10 para cada área, ¿no es cierto? Lo mismo podríamos hacer nosotros y así nos ahorramos tiempo, enriquecemos nuestro examen y aseguramos ese tema de copiar entre los estudiantes. Entonces, vamos a ver los pasos teóricamente y ya después vamos a ir a la plataforma. Para crear mi banco de preguntas necesito crear las categorías. Ya les dije, las categorías pueden ser examen de la unidad 1, examen de la unidad 2, o autoevaluación de la unidad 1, autoevaluación de la unidad 2, o primer parcial, segundo parcial, examen final. Todas esas pueden ser mis categorías. Luego, creo las preguntas. Me voy a ir al espacio donde dice crear una nueva pregunta. En crear una nueva pregunta, a los que ya de repente están más familiarizados, se les va a desplegar todos los tipos de preguntas que yo puedo realizar dentro de esta plataforma. ¿Sí? Esos serían los 2 pasos principales para crear el banco de preguntas. Cuando yo ya vaya a mi banco de preguntas, lo que me queda es ir al segundo paso, que es añadir cuestionario. En añadir cuestionario, lo primero que tengo que hacer siempre, para que yo pueda trabajar dentro de lo que es mi aula virtual, y ya me imagino que les han dicho, es activar edición, porque sin eso no puedo hacer nada. Luego voy a temporizar, es decir, cuándo va a estar disponible mi cuestionario, qué tiempo le voy a dar, qué esquema voy a utilizar. Hay un esquema de configuración que se le sugiere también al docente para que no tenga problemas en la automatización a la hora de calificar. Eso lo vamos a ver en plataforma.
Las opciones de revisión también las tengo que configurar. Y las restricciones de acceso, tenemos la posibilidad de darle una contraseña a nuestro cuestionario para que aseguremos un poquito ahí el tema de que alguien pueda hacer el examen y que no sea su estudiante. ¿Sí? Entonces, para añadir cuestionario, lo más importante aquí son estos 5 pasos para poder configurar. Una vez configuramos esto, ya tenemos la elaboración de nuestro cuestionario. En este podemos agregar una pregunta de manera aleatoria. Ya dijimos que lo enriquecedor de crear mi banco de preguntas es tener un mayor número de preguntas para que cuando yo cree mi cuestionario, lo añada, lo elabore, pueda agregar las preguntas y se puedan administrar de manera aleatoria. Y bueno, la selección ya de la pregunta y las indicaciones de la misma. ¿Sí? Entonces vamos a ver aquí algunas imágenes que nos van a guiar en los pasos para que podamos nosotros crear nuestro cuestionario. Entonces, lo primero que dijimos es, vamos a organizar y crear nuestro banco de preguntas. Para ello nos vamos en esa ruedita que tenemos ahí arriba de nuestra aula. Y ahí vamos a ir, ya lo vamos a ver igual en plataforma paso por paso, a buscar esta administración del curso. En administración del curso ustedes van a bajar y van a encontrar donde dice banco de preguntas. Es ahí donde nosotros vamos a trabajar hoy. ¿Sí? Perdón. Entonces, cuando abrimos el banco de preguntas, buscamos las categorías que ya le hemos mencionado. Las categorías pueden ser el nombre de la unidad, el nombre del parcial, en fin, eso ya depende de nosotros cómo estamos haciendo nuestra planificación didáctica y organizando nuestra clase. ¿Sí? Nos toca editar categorías, que es lo que vamos a hacer dentro de un ratito. Una vez creado el banco de preguntas, vamos a tener una imagen similar, como la ven aquí. Aquí están los tipos de preguntas. Y como le digo, vamos a ir nosotros alimentando de a poco. Esto va a quedar para siempre dentro de mi materia, si lo queremos denominar así. Y cada semestre puedo ir alimentando, cosa de que este banco de preguntas se va enriqueciendo a la hora ya de construir cada cuestionario en cada semestre o en cada unidad. ¿Ya? Estos son los tipos de preguntas que nosotros podemos agregar. Ya tenemos de opción múltiple. Generalmente lo utilizamos para cuestionarios cerrados. Solo en los cuestionarios cerrados nosotros podemos automatizar la calificación, es decir, que la plataforma me califica y ya me saca una nota final. Tenemos la opción de falso verdadero, de emparejamiento, respuesta corta. También tenemos la opción de ensayo, que son ya para las preguntas abiertas, pero como les dije anteriormente, este no tiene calificación automatizada. Yo tendría que calificar manualmente, tal como lo hago cuando lo hago de manera física. ¿Sí? Estas son las configuraciones que se le sugiere al docente que necesitamos tener para que no tengamos ningún problema a la hora de automatizarlo. ¿Sí? Tendríamos el banco de preguntas listo, similar a esta imagen, para que nosotros ya podamos crear nuestro cuestionario y añadirlo. ¿Sí? Luego tenemos la opción de colocar la contraseña, como dijimos, para que antes del ingreso al examen ustedes le den la contraseña y así reduzcan los riesgos de intentos engañosos ahí, ¿no? Bien. Luego en cuestionario quedaría todo configurado de esta manera cuando nosotros nos toque editar cuestionario. Y por último, esta sería la última imagen que nosotros tendríamos en lista, que es el que va a presenciar o el que va a visualizar el estudiante, donde le indica la fecha disponible del examen, cuándo se cerrará, qué necesita para contestar, cuál es el límite de tiempo, ¿sí? El método de calificación, cosa que me sirve a mí como docente para revisar todo lo que yo he hecho y que esté todo listo para que yo pueda tomar mi cuestionario.
Profesora, vamos a ir. ¿puedo cortar un minutito? Ya, claro que sí. Disculpa. Profesores, a partir de este momento, todos aquellos profesores que no están registrados con su número de inscripción van a pasar a la sala de espera. Les agradeceré ponerse en contacto con su presidente de asociación para que puedan colaborarle. Muchísimas gracias. Gracias, profesora. Puede seguir, por favor. Ya. Bueno, ahora sí vamos a la plataforma. Vamos a hacer todo lo que les he mostrado en imágenes, en las diapositivas, esos pasitos. Ya, entonces, como les dije, una vez estoy en mi aula, vamos a utilizar la plantilla que la ingeniera Mayri nos facilitó. Nos vamos a esta ruedita. Esta ruedita de aquí nos sirve para... vamos a la flechita, le damos, se despliega estos elementos. Esto nos sirve para editar ajustes, que ya me imagino lo han llevado. Me sirve para activar edición y me sirve para poder crear mi banco de preguntas. ¿Dónde voy para ingresar a mi banco de preguntas? Bajo, y si ustedes observan, dice la palabra aún más. Le doy clic ahí, aún más. Y me va a abrir el sector de administración del curso, que es este de aquí. En administración del curso yo dispongo de los informes, todos los informes que me sirven a mí para monitorear a toda mi clase, todas las actividades de mis estudiantes, que en algún momento lo vamos a revisar eso, es para gestionar mi aula. Y me sirve para crear mi banco de preguntas. Aquí al final está mi banco de preguntas. ¿Sí? Entonces le doy clic ahí, banco de preguntas. ¿Ya? Y me despliega esta pantalla donde me muestra el banco de preguntas, qué tengo que hacer, las categorías, importar, si ya tengo listo de repente alguna plantilla o algún banco de preguntas en otro lugar, lo puedo importar y también puedo exportar todo este banco de preguntas para poder reutilizarlo en otro momento o en otro lugar. Solo el banco de preguntas, ¿sí? Entonces, en este caso, para crear mi banco de preguntas, nos vamos a ir a la segunda pestañita, que es categorías. Es lo primero que vamos a hacer para organizar. ¿Ya? En este caso, en nuestra plantilla, que la podemos utilizar, ya tenemos hecho algún modelo. ¿Sí? En este caso tenemos un cuestionario diagnóstico y tenemos ya preguntas para la unidad 1. Esto nos va a servir para editar. Sin embargo, como nosotros estamos de cero, vamos a crear otro banco de preguntas. Ya, entonces le ponemos nombre, podríamos ponerle, siguiendo ya nuestro esquema, preguntas, unidad 2, por ejemplo. Aquí ustedes pueden ponerle parcial 1, parcial 2, preguntas de la unidad, ya el nombre de la unidad si quieren, y eso depende de ustedes. ¿Ya? Aquí pueden poner información sobre la categoría, es decir, la información sobre el cuestionario. Ejemplo, este cuestionario pertenece a la unidad de educación virtual, donde se evaluará sus conocimientos. Una vez coloque yo la información, añado categoría. ¿Sí? Y ustedes observan, ya estoy creando mis categorías. ¿Ya? Entonces ahorita tengo el cuestionario diagnóstico como categoría 1, dentro de ello tengo las preguntas de la unidad 1 y las preguntas de la unidad 2. ¿Sí? Bien. Ahora, nos toca crear todas las preguntitas para esa categoría, en este caso, las preguntas de la unidad 2. Ingreso ahí.
y voy a crear una nueva pregunta. Cuando le doy clic a crear una nueva pregunta, se me despliega esto de aquí que en imágenes en la diapositiva yo les mostré. Tengo a disposición estas preguntas. Preguntas múltiples, falso, verdadero, para emparejar, respuesta corta, ¿sí? Que son los principales, estos 4 primeros que utilizamos para poder automatizar nuestra calificación. ¿Ya? Entonces vamos a hacer estas 4 primeras. Si quiero yo hacer mis preguntitas relacionadas a selección múltiple, le doy clic, marco, selecciono, incluso aquí hay una indicación, una guía, aquí me dice permite la selección de una o varias respuestas a partir de una lista predefinida. ¿Ya? Y le doy agregar. Entonces se me despliega para que yo pueda organizar y crear mi preguntita. ¿Ya? Nombre de la pregunta. Puedo colocar, por ejemplo, unidad 2 o pregunta 1 de la unidad 2, lo puedo colocar así en siglas. Puedo colocarlo en palabras, pregunta 1, guión unidad 2, cosa que yo puedo ubicarme, ¿sí? Coloco el enunciado de la pregunta. Si yo lo tengo en un Word, puedo copiar y pegar. ¿Ya? Si no, si lo tuviera en forma manuscrita, en una hoja de papel, entonces ya me tocaría escribirlo directamente. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa educación virtual? Aquí puedo elegir, puedo colocar una retroalimentación general, puedo elegir solo una respuesta o elegir varias respuestas. ¿Sí? En este caso vamos a poner varias respuestas, porque es de selección múltiple. Tengo la opción de enumerar mis respuestas, ABC, 1, 2, 3, ¿ya? En este caso lo voy a dejar como ABC. Entonces aquí tenemos una elección, ¿ya? Como respuesta, bueno, vamos a poner como ejemplo. Enseñanza mediada por tecnología. Respuesta 2, puedo poner, a ver, enseñanza a distancia. Oh, lo borré. Bien. Enseñanza tecnología. Y el 3 vamos a poner enseñanza tradicional. Entonces, en la respuesta 1, busco calificación. A la correcta, le pongo 100%. ¿Ya? Y le puedo dar otro valor. Si es que hay 2 respuestas correctas, le puedo dar otro 100%. Voy a poner esto aquí. Le puedo dar otro 100%. Y si hay una respuesta que de repente puede ser incorrecta, ahí ya le doy a ver dónde está. Menos 100%, ¿ya? Si es incorrecta. Inclusive tengo la opción
de que de repente si es muy cercana o está relacionada, puedo ponerle porcentaje diferente. ¿Ya? Eso depende del tipo de respuesta que yo estoy planificando para esta preguntita. Bien. Entonces solamente 3 espacios vamos a tener. Incluso puedo aumentarles más espacios si tienen más, si necesito hacer más selección. ¿Sí? Entonces, guardo los cambios y en este caso voy a continuar editando. ¿Ya? Entonces reviso. Y guardo los cambios. Y aquí está. Ya. Vamos a crear otra pregunta. Falso y verdadero. Elijo falso y verdadero y como siempre me puedo guiar con lo que me indica aquí. Por ejemplo, dice forma simple de pregunta de opción múltiple con 2 únicas posibilidades, ya sea verdadero o falso. Agrego la pregunta, coloco el nombre de la pregunta, puede ser pregunta 2 de la unidad 2 en este caso, el enunciado de la pregunta. Por ejemplo, las TIC pueden complementar, enriquecer y transformar la educación. La respuesta correcta busco, en este caso le vamos a poner verdadero. Puedo colocar la retroalimentación para la respuesta verdadera, puedo colocar retroalimentación en caso de que es falso, alguna aclaratoria de repente de ahí, complementar el enunciado. ¿Ya? Y guardo como siempre los cambios. Sigo creando otra pregunta. ¿Ya? Vamos con emparejamiento. Selecciono emparejamiento y me puedo guiar otra vez con el cuadrito. La respuesta dice a cada una de las subpreguntas debe seleccionarse a partir de una lista de posibilidades. Ya, entonces, agrego, coloco el nombre de la pregunta, en este caso puede ser pregunta 3 de la unidad 2. Ya. Entonces, aquí podemos hacer relaciones, ¿no? Por ejemplo, relaciones, los siguientes países con sus capitales. ¿Ya? Ya, entonces aquí, por ejemplo, Bolivia y su respuesta, Sucre. Perú y su respuesta, Lima, capital, ¿no? Argentina y su respuesta, Buenos Aires.
Ya. Y guardo los campos. Ya, entonces ahí se va creando mi banquito de preguntas. Vuelvo otra vez a crear preguntas. De repente puedo utilizar el de respuesta corta, aunque no es tan confiable, pero vamos a ponerlo de ejemplo. Entonces sería mi pregunta 4, mi ejemplo de la unidad 2. ¿Ya? Entonces aquí sería... ¿Qué es educación virtual? Buscamos la respuesta. Podemos colocar aquí. Mediana de tecnología. Una respuesta corta. ¿Ya? O también puedo colocar solo una palabra. En este caso, para que lo reconozca, puedo colocar aquí al 100%. ¿Ya? Puedo tener otra opción de respuesta, inclusive. Enseñanza a distancia, para que me lo reconozca el sistema. Puedo colocar de repente la misma respuesta. Eso ya depende de ustedes. Pero me lo colocó sin tilde. Para que lo reconozca y de repente le voy a quitar algún puntito y le pongo 80 ya porque no puso tilde. Ya eso depende de cada uno. Pero ya ahora ya me va a reconocer en ambas partes, tecnología con tilde y tecnología sin tilde. Guardo los cambios. Ya. ¿Qué más nos falta crear? No vamos a hacer de ensayo porque el de ensayo no es una calificación automática, sino manual, por el momento, ¿ya? Entonces, como verán, vamos creando así nuestro banco de preguntas. Si revisamos en categorías, ya lo tenemos así. En este caso tengo 3. Si voy a las preguntas de la unidad 1, ahí voy a ver todo mi banco de preguntas ampliado. En este caso, en nuestra plantilla tenemos varios. ¿Ya? Y en fin, así nosotros podemos ir alimentando nuestra plantilla. En este caso tenemos hasta 2 páginas en esta plantilla, solamente para la unidad 1. En la plantilla nosotros podríamos editar. ¿Sí? Si quiero editar mi categoría, igual puedo ir a la rosquita. Siempre nos vamos a guiar con la rosquita. Puedo editar mi plantilla. Puedo importar y puedo exportar. Tenemos la opción también de crear mi plantilla en los que se manejan mejor en Word. ¿Ya? Una vez creadas las categorías, me voy a mi aula. En este caso se llama Dev del aula. Y me toca añadir mi cuestionario. Me voy otra vez a la rosquita. Le doy clic a la pestañita. Me despliega otra vez todos estos elementos. Y lo que hago, como voy a añadir recursos, es activar edición. ¿Ya? En activar edición, si ustedes se fijan, ya me aparece el lapicito. En cada uno de los recursos
que yo he creado. En este caso, en todas mis unidades, recordemos que estamos utilizando el formato rejilla en este caso, cada unidad va a tener todos los elementos, todos los recursos que yo he creado, ¿sí? En este caso, vamos a añadir un cuestionario. Quiero añadir, ¿no es cierto?, un cuestionario. Ya creé mi banco de preguntas. Me voy a la crucecita que indica más. Dice, añade una actividad o un recurso. Le doy clic ahí. Si es que yo quiero añadir en este espacio, porque ubico la sección. O si no, por ejemplo, no la quiero en esa sección, quiero poner un cuestionario en mi unidad 1, o quiero poner un cuestionario en mi unidad 2, voy y lo ubico. ¿Sí? Elijo la actividad cuestionario. Busco mi icono donde dice cuestionario, le doy seleccionar. Acá están las indicaciones de todo lo que tengo que hacer como docente, una guía que tiene el Moodle. ¿Sí? Lo puedo leer, inclusive si yo quiero estar seguro, y agrego la actividad. ¿Ya? Siempre me guío por los nombres, le voy a colocar una actividad a esto. ¿Ya? Entonces puedo colocar el tema del cuestionario. Por ejemplo, puedo hacer una descripción o la puedo dejar en blanco también, pero aquí lo importante son las configuraciones que mencionamos al comienzo, que es lo que tengo que hacer. ¿Sí? Entonces primero tengo que ir a lo que es temporalización. En temporalización yo voy a colocar el tiempo que va a estar abierto mi cuestionario y el tiempo que se va a cerrar. Puedo darle, por ejemplo, un día, en este caso para utilizarlo como apoyo a un sistema presencial. Yo necesito darle clic aquí donde dice habilitar, porque si no, no voy a poder editar nada. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, puedo colocarlo para mañana, 10, desde las 00, lo voy a dejar de repente un día, entonces le pongo el mismo día y lo coloco, puedo colocar que se cierra a las 23:59. Ya esto ya depende de nosotros, en qué momento les voy a dar para que puedan evaluar, ¿ya? Le voy a colocar un límite de tiempo, es decir, este examen, ¿cuánto tiempo lo pueden hacer? 30 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 40 minutos, una hora, ya eso depende de cada docente. Pero para que yo pueda editar mi límite de tiempo, necesito deshabilitar. Mejor dicho, habilitar la casilla para que yo pueda manejar. Ya, entonces vamos a manejarnos por minutos y de repente, como ejemplo, le ponemos 30. Ya. Todo lo demás lo dejamos ahí. El envío se realiza automáticamente. Voy a esquema. De preferencia que todas las preguntas estén en una sola página. Vamos aquí, vamos a elegir donde dice nunca, todas las preguntas en una sola página. Entonces, cosa de que cuando ingresa al examen, en la misma página van a aparecer todas las preguntas y no tengan problemas. Los estudiantes de visualizar todas las preguntas. ¿Ya? ¿Qué más necesito ajustar?
podemos restringir el acceso, es decir, una palabra clave. Perdón, aquí. Antes que me olvide, peticiones sobre los intentos. Este de aquí, opciones de revisión, le vamos a destiquear todo donde diga intento. ¿Ya? Para que no tengan problemas a la hora de calificar. Porque el sistema lo va a calificar solito. ¿Ya? Estoy buscando dónde poner la palabra clave, no la encuentro. Ya, aquí está. Restricciones, a ver, voy a cerrarlo todo para ubicarnos porque hasta yo me desubiqué. ¿Ya? Entonces, otra vez. Temporalización. Voy a cerrar todo. Ya. Entonces, configuramos temporalización, que ya le pusimos la fecha de inicio y cierre. Configuramos la restricción de los intentos extras. Y aquí pues, lo podemos colocar en restricción extra sobre los intentos, la contraseña. Entonces, por ejemplo, mi contraseña va a ser educa. ¿Bien? Lo reviso para que yo pueda indicarles cuál es la contraseña para que ellos puedan ingresar. O, si no, lo puedo dejar sin contraseña y van a ingresar automáticamente, ¿no? Se sugiere que les pongan contraseña. Guardo los cambios. Y al guardar ya puedo visualizar. Mi cuestionario, en la misma pantalla le van a mostrar a los estudiantes cuando ingresen, ahí indica cuál es la disponibilidad del cuestionario, el horario en que va a estar disponible, el límite de tiempo, ¿ya? Método de calificación, que es al 100% que estamos calificando. Puedo volver a editar el cuestionario si lo quiero revisar. ¿Ya? Aquí puede colocarle la calificación del cuestionario y puedo agregar. ¿Ya? Entonces, aquí ya puedo agregar las preguntas en la edición del cuestionario. Entonces, en este caso elijo una pregunta aleatoria como sugerencia, ya porque estamos trabajando con banco de preguntas. Entonces, en el banco de, en este sector de pregunta aleatoria, puedo elegir
yo mi preguntita. ¿Ya? En este caso yo tengo 2. ¿Ya? En esta categoría. Vamos a buscar una categoría que tenga más. ¿Ya? ¿Ya? Por ejemplo, en preguntas de la unidad 1 ya yo tengo más categorías. Perdón, más preguntas. Entonces, en esta categoría, o en este cuestionario que yo estoy creando, puedo colocar el número de preguntas que necesito para mi examen, para mi cuestionario, para mi autoevaluación. Ya, por ejemplo, puedo elegir 5. Y agrego las preguntas. Entonces, me muestra cuando agrego las preguntas, el número de preguntas que yo necesito para tomar mi examen. Y le doy guardar. Entonces, de todo este banco de preguntas que yo tengo, vamos a suponer 100 preguntas, aleatoriamente el sistema me va a elegir 5 para cada estudiante. Puede o no repetirse entre ellos. Mientras más alimentado yo tenga o más preguntas yo tenga en esta categoría, mucho mejor. Ya. Agregando. Si quiero agregar más, puedo ir otra vez a una pregunta aleatoria. Y puedo modificar. ¿Sí? Me voy a unidad 1, reviso, y ya ha sido creado, como verán, mi examencito sobre educación virtual. Aquí, por ejemplo, en mi plantilla tengo una autoevaluación, tengo un práctico, autoevaluación también se ha hecho con la herramienta cuestionario. Puedo ir agregando más exámenes, puedo agregar exámenes en otra sección, en otra unidad. Ya dependiendo esto de mi planificación. Ya, entonces, fíjense que voy a mi página de edición y lo puedo visualizar todo lo que he creado. Y en este caso lo creamos aquí porque solamente tengo creada una sección, que es la unidad 1. Y con esto ya tendríamos armadito nuestro recurso de educación virtual. Mejor dicho, nuestro recurso de nuestra aula virtual. Y este recurso, el sistema lo va a autoevaluar. Entonces, si vamos aquí en nuestra pantalla superior izquierda, las 3 rayitas, le damos y se nos va a desplegar nuestro navegador. ¿Ya? Vamos a calificaciones. Y ahí vamos a ver todas las actividades que hemos colocado para nuestros estudiantes. Aquí está nuestro cuestionario. Y acá está el que hemos añadido en estos momentos. De aquí también puedo visualizar, ¿ya? Para poder revisar. Vuelvo al aula. Si quiero tener mayor espacio para trabajar, puedo cerrar mi navegador. ¿Ya? Y cuando lo configure, se va a reflejar en mi calendario lo que tengo que hacer. Fíjense que le doy sobre el calendario y tengo mi examencito ahí de educación. Es más, esto también va notificándole al estudiante. ¿Sí? Y con eso ya tendríamos armadito nuestro cuestionario. Entonces aquí lo principal es hacer primero el banco de preguntas.
y dividirlo por categorías. El nombre ya se lo da cada docente, si lo van a dividir de repente por parciales, por prácticos, por temas. Antes del primer parcial de repente necesito tomar alguna evaluación o autoevaluaciones para que ellos puedan ejercitarse antes de entrar al primer parcial, o utilizar esos recursos, y de mi banco de preguntas ya yo puedo seleccionar 5 preguntas, 10 preguntas, dependiendo de los requerimientos de la materia o lo que yo vea que necesiten los estudiantes. Bien, esto sería lo básico. Muy bien. Querida ingeniera, le agradezco un montón. Ingeniero Juan Carlos Contreras, por favor. Claro que sí. Alístese porque son 500 preguntas, la licenciada. Ya, Comencemos. ¿dónde están las preguntas? No, A ver, yo les voy a ya. hacer las preguntas y usted ahí en su modelo. La primera Ya. es posible, bueno, te están pidiendo que si es posible que nos envíe las diapositivas de su presentación. Ah, sí, porque como es una guía, sí se los va a compartir de ayuda a memoria a los pasitos que principales que vamos a realizar. Ok, esa es una. Y si puede, no sé si hay un enlace alguno con Atila para poner, creo que tenemos un repositorio, ¿no, ingeniero Atila? Si hay un repositorio, ahí lo podemos compartir. Estamos Correcto. creando uno. Así es. Bien. La siguiente, bueno, dice, para materias teóricas no hay mucho problema, lo difícil está en materias prácticas donde se tiene que resolver problemas con cálculos. Ahí, Pero por es una ejemplo, lo que afirmación. hacemos, sí, perdón, falta completar para No. recuperar. Ah, ya. Por ejemplo, ahí lo que hacemos en la modalidad virtual, colocamos las respuestas así como lo pusimos aquí en nuestra muestra, pero el procedimiento, bueno, ahorita no lo podemos hacer, el procedimiento lo tomamos en hoja. Ya, entonces eso le presenta al docente, revisa el procedimiento, pero las respuestas están ahí. Entonces a mí como docente me reduce el tiempo, por lo menos de sistematización, porque como ven, en calificación yo puedo ver toda la matriz y puedo manejar todos los porcentajes de mi sistema de evaluación en cuanto a la ponderación, en ese sentido. Ahorita de repente no sería posible porque eso ya es más físico, ¿no? Correcto. Otra pregunta es, ¿cómo traslado el banco de preguntas de una gestión a la siguiente gestión? ¿O es automático? ¿O de un grupo a otro grupo? En importar, mejor dicho, en exportar. A ver, tenemos, a ver si puedo hacerlo. Yo puedo copiar toda mi aula, ¿no es cierto? Y puedo seleccionar. Creo que ya lo vieron eso. A ver, estoy en edición. Vamos aquí. Banco de preguntas. Aquí puedo exportar. Ya. Aquí están los formatos en los que yo puedo exportar. Manejamos el GIF para el Moodle por si acaso. ¿Ya? Es más, yo puedo hacer mi cuestionario o mi banco de preguntas, lo puedo usar en Word. ¿Sí? Puedo guardarlo en GIF y puedo importarlo inclusive aquí. Me facilita en este sentido todos los pasitos que hemos hecho. De repente en otra clasecita podríamos mostrarlo. Y exportar la categoría, aquí busco el lugar donde quiero exportar. En este caso yo no tengo muchas opciones, no les puedo mostrar, solamente tengo un curso habilitado. Pero aquí, por ejemplo, elijo el curso o elijo el lugar inclusive, ¿ya? Vamos a suponer preguntas unidad 2 y lo envío, el archivito. ¿Ya? Bueno, no se encontraron, dice ahí, es que no tengo mucho donde trabajar para mostrarlo. Pero es desde este lugar donde yo puedo exportar y puedo aquí elegir.
¿sí? Lo mismo puedo hacer igual de importar el archivo. En este caso, lo importo en formato GIF desde el lugar donde yo guardé. Por ejemplo, lo puedo hacer en Word. Hay una plantilla que de repente les puedo facilitar, o en otra ocasión explicarle el uso de esa plantilla en Word. Y una vez ya esté hecha, yo lo coloco acá y lo importo. Y voy creando mi banco de preguntas, pero lo voy creando en Word, solo que tengo que importarlo. En Word hago lo mismo. Ya, aquí tengo, creo que lo tengo abierto por aquí. No sé si lo ven, a ver, déjenme bajarlo. Ya, por ejemplo, aquí tengo plantilla Moodle, le dice. Si observan, tengo que activar los macros, ¿no es cierto? Cuando yo les comparta esta plantilla, los que están más familiarizados con el Word. Y si ustedes buscan en la pestaña complemento, con esta plantilla se les va a abrir todas las opciones que tenemos en el Moodle. Por ejemplo, de selección, respuesta corta, para poder enlazar, la respuesta faltante, puedo colocarle peso, y aquí es donde lo exporto en formato GIF. ¿Sí? ¿Para qué me sirve también esta plantilla? Para las personas que ya lo tuvieran en Word, también puedo convertirlo en este formato que pueda aceptarlo mi Moodle. Entonces coloco el archivito acá y lo importo. ¿Sí? Entonces, de repente el que se maneje mejor con el Word o lo tiene mejor con el Word, puedo facilitarles esta plantilla para que puedan utilizarla. Ya se las mostré, tiene todas las opciones que hemos visto de selección múltiple, de enlazar, respuesta falso y verdadero, etc. ¿Qué más? Ok, bueno, básicamente entonces sería exportar, ir al curso donde lo quiere llevar, ya sea la otra gestión o el otro grupo, y de ahí darle Sí. importar, digamos, ¿no? Eso sería en resumen. En resumen, sí, pasa que aquí no le puedo mostrar mucho, como le digo, no tengo aulas yo creadas, no me aparecen más aulas. En el caso de los docentes sí tiene y van a poder ver, pero me manejo con estas dos pestañas, importar y exportar. Correcto. Bien, otra pregunta que en realidad han hecho varios, lo he resumido acá, dicen, la asignación de contraseña es para cada estudiante, es para todo el curso, ¿y cuál es la ventaja y desventaja de ponerle la contraseña? Es para todo el curso. ¿Ya? Ese, por ejemplo, en la modalidad virtual nosotros lo utilizamos para poder reducir el riesgo de que otra persona esté en otro lugar accediendo al examen. ¿Me entiende? Entonces, como en ese momento yo le voy a dar, por ejemplo, mi examen va a ser hoy día a las 10 de la noche. Ya yo sé que a esa hora se va a abrir mi examen y antes, unos 5 minutitos antes, de repente darle la contraseña. Lógicamente pueden compartirlo por otro lugar, ya que estamos tomando de repente a distancia, ¿no? O en diferentes espacios, pero más que todo nosotros lo utilizamos en la modalidad virtual para reducir el riesgo en ese sentido, porque todos los tenemos en un mismo espacio, en un mismo laboratorio a todos los estudiantes, y en ese momento le lanzamos. Entonces solamente los que tienen la contraseña van a poder acceder. Si hay alguna otra persona que de repente le dijo que haga su examen en otro lugar, no lo va a poder hacer porque no va a tener acceso a su contraseña. Esa sería la ventaja. ¿Y la desventaja? No, desventaja no hay. Yo puedo incluso no ponerle la palabra clave y ellos entran directo, ¿no? Ya hay mayor, en este caso, mayor riesgo, digamos, ¿no? Reduce un poco el riesgo en ese sentido. Porque en ese momento es que van a ingresar la clave, entonces va a ser difícil que se lo pase por WhatsApp o por teléfono. Bien, otra pregunta es, ¿cómo ingreso a tipo de pregunta? ¿Tipo de preguntas? ¿A qué se refiere con tipo de preguntas? Supongo que debe ser a respuesta corta, respuesta larga, selección múltiple, algo así. Ah, ya. Bueno, nuestros pasos eran primero crear nuestro banco de preguntas.
Cuando estemos en el, yo ahorita estoy en el banco de preguntas, ¿no es cierto? Vamos. Oye. Ya. Esperen un ratito, ya, entonces, estoy en categorías. Cuando ingreso a categorías, elijo el lugar y aquí crear una pregunta. Voy ahí y ahí es donde sale mi tipo de pregunta, si es el que se refiere a esto. Y ahí puedo elegir opción múltiple, falso verdadero, emparejamiento, ¿sí? Respuesta corta, todo lo que hemos hecho. Puedo ir agregando. Aquí es como le digo, yo puedo ir agregando. Cada semestre, cada día, puedo ir alimentando todo mi banco de preguntas y va a ir creciendo, así como lo tenemos aquí, en este ejemplo. Aquí hay 2 páginas, por ejemplo, de preguntas solamente para la unidad 1, que es mi plantilla, ¿no? Que la tenemos vacía. Ok. Bueno, otra pregunta. A ver, ¿dónde estamos? ¿La configuración del cuestionario se lo debe hacer para cada cuestionario o ya queda eso para todos los cuestionarios? No, es para cada cuestionario, porque recuerden que nosotros aquí, me voy a volver, estamos creando un nuevo, ¿no es cierto? Aquí cuando añadimos, estoy creando un nuevo recurso o una nueva actividad. Entonces, como es nuevo, yo tengo que hacer toda la configuración nuevamente. A no ser que yo quiera exportar este mismo cuestionario a otro curso, se va a exportar con todas las configuraciones como yo las he hecho. Pero si voy a crear uno nuevo, tengo que hacer nuevamente la configuración. Ok. Otra pregunta es, ¿por qué se seleccionan varias respuestas en selección múltiple? Precisamente por eso, como es selección múltiple, ¿cierto? Es múltiple, entonces son varias respuestas, significan, ¿no? Selección, para que ellos elijan cuál es la correcta. Una de entre varias, digamos, pero creo que se refieren a que varias respuestas de entre varias también, digamos, un subconjunto de un conjunto, más o menos. Ah, se puede, por ejemplo, puedo colocar 5 respuestas y 2 pueden ser correctas, ¿no? Y las otras 3 incorrectas. O puedo elegir solo una correcta. Ya eso ya es jugar con el tema de las respuestas. Ya. Otra pregunta es, ¿pueden haber 2 preguntas con 100? Por eso, le doy el 100% a las respuestas correctas. Entonces, si yo veo que de estas 5 respuestas que he puesto solamente hay una correcta, solamente quiero que elijan una, entonces le pongo el 100% a esta una. Si yo ya ahí para un poquito de repente ponerle más dificultosa la respuesta y elijo 2, voy a tener que ponerle correcto al 100%, las 2 son correctas, ¿no? O por ahí una se acerca, está relacionada, pero no es la respuesta correcta, le puedo dar a uno un 20%, un 30%, algún puntaje le va a dar el sistema. Entonces, si de repente valía 5 la pregunta y eligió una respuesta que es cercana, pero no es la respuesta correcta, de repente el sistema le va a poner un punto, pero eso ya depende cómo lo configura el docente. Ok. Habían varios que estaban comentando sobre la primera pregunta que hizo en ese cuestionario. Parece que hay algún tipo de error en la conceptualización o en la calificación. No sé si la podemos revisar, por favor. Sí pasa que esa, no sé qué pasó y no se guardó, no quería guardarlo por lo que estaba configurando y ya la busqué, ahora la voy a buscar aquí. Era en el banco de preguntas, no era en el cuestionario. Vamos al banco de preguntas. ¿Ve? Y no se me guardó esa.
Ok. Era una discusión que había sobre el tema de la calificación, al parecer, sobre la respuesta corta. Creo que era una de respuesta corta. Respuesta, aquí no tengo ninguna respuesta corta, ni modelo, múltiples. Ahora espérame, la tengo, creo que esa. De todas maneras, le traslado las preguntas que iban correlativas a esa. Era, Ya. ¿por qué las respuestas cortas no son confiables? No, más que confiables, como a veces, como le digo, es más memorística, ¿no es cierto? Ese tipo de preguntas, porque cuando a la hora que coloquemos respuestas vamos a colocar palabras específicas. Entonces, me dan las opciones de colocar para la corrección, sí, algunas opciones, por ejemplo, si la colocó sin tilde, si la colocó con tilde, ¿no? Pero es más memorística. Por eso es que no está confiable para poder evaluar los conocimientos del estudiante, porque estamos buscando respuestas exactas, ¿no? En ese sentido. Claro, pero eso sería si es que se hace una calificación automática, ¿no es cierto? Para Sí. comparar el texto que ha escrito el estudiante con un texto que el profe quiere que sea a nivel de exacto, en Ajá. ese nivel. Pero generalmente las respuestas cortas son algo así como que de libre, digamos, ¿no? De libre opinión, y va a requerir obviamente la participación del docente para poder calificarla, ¿no? Claro, eso ya sería manual, igual que el ensayo, que es de descripción, sería la calificación manual, ya no le pondríamos calificación a ese tipo de cuestionario. Entonces, sobre eso mismo, para que quede más claro, si el conjunto de preguntas, digamos que esto es un examen, se le hace, por decir, 10 preguntas, 8 son de cerradas, digamos, y hay una respuesta que tiene que darse, y 2, porque esta califica como respuesta abierta, ¿no es cierto? Ajá. ¿Cómo sería la calificación en este caso? Cuando hay esos dos esquemas, digamos, preguntas cerradas y preguntas abiertas. Tendremos dos opciones, o lo calificamos manualmente, no automatizamos nada, o solo automatizamos esa partecita de preguntas cerradas, y la otra ya la dejo libre y manualmente pongo la nota de esa pregunta. Quedaría pendiente, y se puede hacer eso en Moodle, digamos, ¿no? ¿O no? Claro, se puede hacer en Moodle eso. Solamente automatizaría las preguntas cerradas, ¿no? Porque la otra tampoco voy a poder automatizarla porque es abierta, ¿no? Entonces pueden ahí responderme un montón de palabras que no me va a reconocer el sistema, entonces es difícil. O varias palabras que no me va a reconocer el sistema. Obviamente. Bueno, otra, en la respuesta del ensayo, dice el estudiante, ¿puede subir una fotografía o una imagen, yo creo en general? Puede subir. Pero generalmente puedo añadir inclusive un archivo, puedo subir una imagen, pero generalmente en este tipo de evaluaciones lo que se evalúa es la forma en cómo hace la redacción, ¿no? Porque si quiero que suba algún archivo, ya le di otro tiempo, puedo utilizar el recurso tarea como un práctico. Hola, ¿cómo estás, Janina? Tranquila. Incluso el recurso tarea puedo colocarlo, su respuesta, que me la dé en línea y no solo subir el archivo, o que me lo dé en línea y suba el archivo. Depende de la actividad que yo quiera hacer dentro de mi planificación como docente, elijo el recurso. Sé de qué tratará. Un profesor me ha comentado que nosotros. Dice, ¿cómo puedo poner el examen sobre 100? O sea, cada examen, suponga que tengo en el transcurso del semestre unos 5 exámenes y que cada examen esté calificado sobre 100 y bueno, al final eso se pueda ponderar, digamos, ¿no? Para la nota final.
Perdón. Lo tengo que hacer aquí desde calificación. O sea, tendría que, ahorita no tengo, no, como no tengo estudiantes, no puedo mostrarle la ponderación. Aunque hace un ratito mostré, no, pero me la tengo aquí. Pero aquí, a ver, déjenme entrar a una que esté armada, solo que yo no puedo editar ahí. Espérenme un ratito. Espérenme un ratito, solo para mostrarles. Espérenme un ratito. Ya, por ejemplo, en esta materia. Voy a las 3 rayitas y desde aquí es que yo voy a darle la ponderación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos segundo parcial, 20%, 40%. ¿Ya? ¿Desde dónde voy a ir? Oye, espera, se me ha colgado una timba. Vamos a ver si lo tengo activado. Sí. No, yo no lo he activado acá porque no soy docente en esta aula. Pero desde ahí es que yo puedo configurar la ponderación. Voy a buscar. Aquí en informe del calificador, en esta línea le aparece una opción donde puedo hacer esta ponderación que me muestra en este momento en esta imagen. 20%, 40%, si a los prácticos les voy a dar el 20%, y eso el sistema solito me lo automatiza, ¿ya? Ok, creo que en realidad hay dos maneras de hacer eso, ¿no? Una es por ponderación y la otra manera es por calificación directa. Y eso Sí, se pero debe escoger a la hora de elaborar todo, ¿no? en realidad se recomienda esta manera, Inge, ¿sabe por qué? Al menos cuando ya tengo yo toda armada la materia, porque por ahí yo quiero eliminar un parcial, por ejemplo, eliminar un práctico, mejor dicho, aumentar un práctico, ¿ya? Entonces se me va acumulando y como ya está ponderado esto, no me va a afectar en nada. En cambio, si le pongo así calificación, no por porcentaje, no ponderado, entonces me va a afectar a la hora de aumentar algún parcial, aumentar algún proyecto, ¿ya? Como por ejemplo en el caso que tuvimos de cuando hubieron las tomas, los paros cívicos, ¿se recuerda? Entonces ahí hemos modificado un poquito nuestras actividades para poder hacer nuestro sistema de evaluación, pero la ponderación como es única, ¿no es cierto? Entonces no me varió nada, por ejemplo, en nuestra modalidad virtual cuando hicimos eso de aumentar un práctico o de reemplazar una actividad por otra. En ese sentido me da ventaja, porque me da mayor organización. Como está ponderado no me va a afectar. Por eso es que se recomienda esta forma. Ok,
Ingeniero Contreras. ¿Está ahí, ingeniero Contreras? Hola, parece que se le fue el audio, el micrófono. Ya está, ya volvimos. Le decía, bueno, sobre lo mismo preguntaba la profesora, ¿qué se pone en calificación? Dice. No me queda claro. Ya, si lo voy a utilizar como usted dijo, ahí en calificación ya coloco el puntaje que le voy a asignar a ellos. Si lo voy a utilizar así por cuestionario, pero como les digo, es recomendable que el sistema de evaluación lo haga en todas las actividades, cosa que el sistema me ahorre la ponderación. Entonces, si así yo haga un práctico más y lo haga con el tema cuestionario, no me va a afectar en nada, o lo haga con otro recurso, no me va a afectar en nada, porque todo el sistema que tiene la plataforma me lo va a ponderar automáticamente, y ya yo no necesito recurrir a la calculadora o a mi plantilla de Excel. Directamente de ahí yo lo puedo descargar. Es más, el sistema me descarga toda la ponderación y toda la matriz de calificación en formato Excel, y lo puedo tener y exportar ya para hacer mis actas a la hora de presentar mi calificación. Me ahorra tiempo todo ese mecanismo. Esa es la ventaja. Bien. Otra pregunta, saliendo ya de ese tema, es volviendo un poco a la contraseña. ¿Tiene que tener alguna característica las contraseñas de un cuestionario o es cualquier No, cosa? cualquier palabra no tiene característica. Como es en ese momento que le va a dar, puede ser la palabra 1, 2, pandemia, 1, 2, 3, 4. Si ahora si quieres jugar y hacerlo más difícil a la hora de ingresar, puede utilizar palabras, números como contra las contraseñas que utilizamos para nuestras redes sociales, pero no es necesario, porque en ese momento es que le va a dar la contraseña. Bueno, otro profe No hay pregunta, aclarar sobre borrar intento y dejar todo lo demás. No sé en qué momento de la presentación dijo eso y Ajá. a qué se refería. Pueden dejarlo libre los intentos, ¿no? Pero se sugiere a que le quiten, porque es solamente un intento que van a realizar. Sobre todo eso, esa configuración la hacemos para la modalidad virtual, porque más que todo lo utilizamos para los exámenes parciales y los exámenes finales, y es solamente un intento, ¿no es cierto? Ahí no hay 2, 3, 4 intentos para hacer esta actividad, puesto que es calificada. Cuando no es calificada, por ejemplo, en las autoevaluaciones, ahí lo dejamos N intentos, cosa que solamente tiene que sacar ahí como requisito el puntaje mínimo, que para la modalidad virtual es 80 para poder pasar de una actividad a otra actividad. Esas son las configuraciones de sugerencia para que no tengan ningún problema, porque es solamente una vez que van a utilizar el cuestionario de acceso, solamente un intento. Correcto. Para exámenes un intento y para otro tipo de pruebas. Lo puedo dejar ahí marcadito como está. Ok. Quiere un profe que se puede dar el punto de comportamiento de las preguntas. Ya, comportamiento. A ver, ¿a qué se refiere con comportamiento? Voy a ir al banquito. Al orden, ¿a qué se refiere con comportamiento? ¿No lo aclaró? No. Ya. A ver, voy a repetir. En mi banco de preguntas tengo mi categoría, ¿ya? Entonces, esta categoría, como docente y de acuerdo a lo que yo he planificado, es que lo organizo. Entonces, si voy a utilizar todo lo que sean los recursos cuestionarios y de repente voy a hacer un diagnóstico, uso la categoría diagnóstico. Si voy a hacer preguntas para la unidad 1, entonces puedo colocar preguntas para la unidad 1, preguntas para la unidad 2 y así. Puedo dividir mis categorías por unidad o por temas. Dentro de cada categoría es que yo
voy a crear mis preguntas, como lo tengo aquí. Y al crear preguntas tenemos estas opciones. Y yo las voy enumerando, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, así. Y voy seleccionando mis preguntas. Con eso es que yo puedo crear mi cuestionario. Entonces, me voy a mi aula y voy agregando mi cuestionario. Entonces, elijo cuestionario, lo agrego, y cuando lo vaya a crear, que fue lo que hicimos hace un momento, mi cuestionario, ya es donde yo puedo ver mis preguntas. Ya. Entonces ahí es donde yo veo. Ahora, comportamiento, si por ejemplo, si utilizamos el tema aleatorio, que es el más recomendable, porque estamos trabajando con banco de preguntas, ya dijimos cuál es la ventaja del banco de preguntas, es que este sistemita es el que me va seleccionando. Si yo tengo mi banco de preguntas 100 y yo dije que me seleccione 100 para este cuestionario que he armado, 5 de 100, entonces el sistema me va a seleccionar y me va ordenando el sistema. No sé si se refiere a eso. ¿Ya? Para otro estudiante le va igual a seleccionar, así cuando ingrese, otras 5 de estas 100, parecido a lo que hacemos o lo que se hace la universidad para la PCA. ¿Ya? Ok, ya que estamos en eso, dice, la pregunta es, si son aleatorias, si son aleatorias las preguntas del sistema, ¿cómo sabe las respuestas correctas de cada pregunta? Porque ya le hemos dado, cuando nosotros armamos nuestro banco de preguntas, se recuerda, en cada preguntita ya le hemos dado una respuesta. ¿Ven? Por ejemplo, si es falso y verdadero, yo hice esta de aquí, ya yo le dije cuál era la respuesta correcta al configurar. Lo mismo en selección múltiple. Ya yo dije cuál era la respuesta correcta. Cuando coloco el 100% es la respuesta correcta. Y ya, para complementarle de repente para lo que pasa en general, digamos, ¿no? Para los colegas, cuando se hace aleatorio, el sistema le pone un código a cada respuesta. Nosotros le ponemos A, B, C, D, digamos, ¿no? Pero internamente le pone a cada uno 1, 2, 3 o algún código especial, pero ya es el sistema. Cuando se baraja y la respuesta correcta era la A, digamos, pero ya después la A es otra respuesta para uno, otra respuesta para otro estudiante, entonces no empareja con el inciso, ¿no? Eso es lo que hay que comprender. Cuando se baraja las respuestas no empareja con el inciso, empareja con la que ha marcado como respuesta, que ya tiene un código adentro del sistema que el estudiante no lo ve y por supuesto el profe tampoco. Si usted marcó la A como respuesta, A era rojo, por decir algo, y se barajó y el rojo quedó de tercer lugar y en el inciso A quedó verde, cuando le toque responder al estudiante sigue respondiendo rojo y sigue siendo correcto, aunque la letra no es la misma. Y el objetivo es justamente ese, para que no le pase el compañero A al compañero B. La respuesta es A, digamos, ¿no? Y para el otro la A es otra. Pero el emparejamiento no se da con la letra del inciso, sino con un código interno que está grabado y está hecho, diseñado para este tipo de cosas. Exacto, y que ya nosotros lo habíamos configurado así. Sí, eso es la aleatorización, ¿no? En este caso. Lo mismo ocurre con la aleatorización de las preguntas. Si tengo 100 preguntas, las 100 no le va a salir en el mismo orden al alumno A y al alumno B. Le va a salir 1, 2, 3, 4, 5, al B le va a salir igual 1, 2, 3, 4, 5, pero la 1 del estudiante A no es la misma número 1 del estudiante B. Entonces, eso también se da, digamos, porque puede haber aleatorización de las respuestas y aleatorización de las preguntas. Sí, en ambas formas se podría decir que se da. Ok, ahora en la imagen donde las 5 preguntas, 5 calificaciones, salía calificación máxima 10 puntos, ¿cómo se configuró así? ¿Dónde, Inge?
Había una imagen donde las 5 preguntas, claro, sí, habían 5 preguntas y se salía calificación máxima 10 puntos. ¿Cómo se configuró eso de la calificación? A ver, vamos a ver. ¿Se refiere a este? ¿100%, 100%? La verdad no sé. Solo dice eso, ¿no? En la imagen donde las 5 preguntas, calificaciones entre paréntesis, salía calificación máxima 10 puntos, ¿cómo se configuró así? De repente es esto 100% que menciona. Cuando yo pongo 100% estoy indicando que en este caso, por ejemplo, esto es una palabra que yo tengo que rellenar. Estoy indicando que esta palabra es la que me tiene que corregir como correcta y manejo los porcentajes. 100% en este caso, para que me reconozca esta palabra. Vamos a ir a otra pregunta. Podemos dejarlo, si quiere, esa pregunta cuando abramos los micrófonos. Ingeniero Contreras, ¿te interesa para parar la grabación? Ya. Quizás aquí, a ver. Ok, eso lo podemos dejar, lo paramos y me quedan todavía unas 4 preguntas y después lo podemos abrir, o no sé. Voy a buscar dónde es que dice eso. Y mientras tanto, aquí hay otra pregunta. ¿Cómo puedo hacer un examen con preguntas de 2 o más categorías? No sé si el concepto de categoría tal vez es el conflicto ahí. Sí. No, a ver, aclaramos. Las categorías solamente me dan la opción de ordenar toda mi materia, ¿ya? Y las categorías es para que nosotros podamos elaborar nuestro banco de preguntas en cada categoría. Por ejemplo, el tema 1 voy a tener todo un banco de preguntas, puedo tener 100, 200 preguntas ahí. En el tema 2, otro banco de preguntas. Entonces el banco de preguntas lo puedo utilizar por tema, lo puedo utilizar por unidad, dependiendo ya de mi organización como docente. Aparte es crear el cuestionario. Cuando creo el cuestionario es cuando yo voy a añadir una actividad y de ahí yo le digo a este cuestionario, usted de este banco de preguntas de mi tema 1 me va a elegir 5 preguntas o 10 preguntas de las 100 que yo tengo ahí. Esa es la diferencia, no sé si me dejo entender. Yo más bien creo que lo que quiere saber el colega es, volviendo al examen del PCA, por ejemplo, fíjese que en el examen del PCA hay 5 grupos de preguntas, ¿no? Porque el estudiante da examen de 5 materias, pero los 5 grupos de preguntas le aparecen en una sola, ¿no? En un solo examen rinde los 5 tipos. Entonces, cada, digamos, por decir, matemáticas, un conjunto de preguntas, física, otro conjunto de preguntas, o sea, para hacerlo más genérico. Creo que se refiere a eso la profesora. Sí, en este ¿Cómo caso, se puede hacer un examen así, digamos? Claro, en este caso las categorías sería física, sería biología, así. Algo así. O dentro de una unidad también hay temas, digamos. Tema 1, tema 2, tema 3. Y como quiero hacer un examen de la unidad, quiero sacar 5 preguntas del tema 1, 5 preguntas del tema 2, 5 preguntas del tema 3. Y esos son mis 3 temas de la unidad. Ajá. Entonces tendría que hacer mi categoría por tema. Algo así. Ajá, para que quede ordenado. Exactamente, a eso se refiere, digamos, se puede hacer eso, obviamente se puede si el PCA lo hace, pero la pregunta es cómo lo hace. Claro, en las categorías ya no, si es por tema ya no sería entonces por unidad, nombraría tema 1, tema 2, tema 3, incluso le puedo poner el nombre de cada tema, las plantas, educación, técnicas, para poder ordenar y ya poder elegir a cuál banco de preguntas yo me voy a dirigir a la hora de hacer mi selección. Bueno, otra profe pregunta, ¿cómo queda el examen o cuestionario ya realizado? Es decir, si hay posibilidad de verlo desde no sé si desde el punto de vista del alumno, me parece que lo quisiera ver.
Ya. Puedo previsualizarlo así, como cuando entras un momentito. Me voy acá y puedo previsualizar el cuestionario. ¿Sí? Otra vez voy a volver. Voy al recurso, lo ubico el recurso, en este caso mi cuestionario, y previsualizo. ¿Ya? Y al estudiante se le va a aparecer así. ¿Bien? Aquí tiene que elegir, por ejemplo, voy revisando. Aquí también tiene que elegir. ¿Sí? Pregunta 3 y voy así previsualizando todas las preguntas. ¿Ya? Al estudiante se le aparece así, una vez termina, él tiene que dar ahí, termina el intento, que es lo que hablábamos a la hora de configurar. Y cuando termina el intento, le lanza la calificación. Ok. Bueno, ya llegando al final casi. ¿Cómo se puede acceder a la plantilla modelo? ¿Ya? Esta plantilla la tienen al ingresar a su página. A ver, voy a ingresar a pregrado. Ustedes entran, ¿no es cierto? Virtual. Porque yo estoy en otro lugar. Pregrado. ¿Ya? Y se ubican aquí abajito, hay un enlace, dice descarga la plantilla pedagógica aquí. ¿Ya? Y eso lo tienen que descargar primero y luego importarlo a su aula, como cualquier archivo. Perfecto. Bueno, ingeniero Atila, hasta aquí las preguntas que pude recopilar hasta que terminó. Hay más preguntas, me parece, y ya esas no las pude trasladar porque estaba haciéndole las preguntas a la profe. Yo creo que ahí podría ser ya micrófono abierto. Muy bien, agradecemos a todos. A partir de este momento cortamos la grabación y cerramos la sesión 8 de 8, donde hemos hablado sobre Learning Management System o sistemas de gestión de aprendizaje y el sistema de evaluaciones a través de Google, Classroom y Moodle. Gracias a todos. Buenas noches.